Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden buscar en sus Biblias Romanos capítulo 6. Estamos estudiando a través del libro de Romanos y hemos llegado a este capítulo tan profundo, tan especial, tan maravilloso, de verdad. La semana pasada estuvimos viendo la primera parte, la primera mitad de este capítulo. Y el día de hoy vamos a terminar el capítulo con esta segunda parte, comenzando desde del versículo 14. Versículo 14. Romanos 6, 14 hasta el final, hasta el 23. Dice así: porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Qué buenas noticias, ¿no? El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Ustedes se han hecho esclavos de la justicia. Versículo 19. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes se presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas en las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, te pido que abras nuestro entendimiento, pongas un interés especial en nuestros corazones para conocerte más, para crecer en santidad, para obedecerte, para estudiar tu palabra, buscando ahí alimento espiritual. Señor, danos luz para entender lo que dices y danos gracia para obedecerlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón de hoy, del mensaje de hoy, es Celebrando nuestra esclavitud a Cristo. Ahora, quizá eso es un título sorprendente. La palabra esclavitud es algo que
es negativo, incomoda. Y el apóstol Pablo está consciente de esto y en el capítulo él nos menciona algo por el estilo. Con el versículo 19 dice: les explico que hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Es decir, estoy hablando de una manera bastante imperfecta y terrenal, como a niños, para que ustedes entiendan las profundas verdades del evangelio de la gracia que nos salva y nos santifica. Es algo tan profundo, pero él quiere usar esta metáfora de la esclavitud. Y estaba poniéndome a pensar, es como cuando un poeta usa la palabra esclavo de una manera positiva. Y dice: yo por tu belleza me he vuelto esclavo del amor. En ese sentido, no es algo negativo. Está hablando de una entrega y casi que una obsesión. No puedo dejar de hacer esto, de pensar en ti, de amarte, en fin. Así los cristianos, al recibir este milagro de la salvación y este nuevo yo, son esclavos del amor a Cristo. Se vuelven personas que viven para Él y no pueden no vivir para Él. Entendiendo cómo se relaciona esta segunda mitad del capítulo con la primera, más o menos yo quiero recordarles la frase que usamos la semana pasada. Dijimos que Pablo enseña en todo este capítulo la santificación en Cristo por gracia. Y en la primera mitad, la semana pasada, estuvimos viendo bastante esto de en Cristo y por gracia. Fuimos sumergidos en Cristo, crucificados con Cristo, y nos dio nueva vida en Él. Y por su gracia ahora nuestro antiguo yo ha muerto y nuestro nuevo yo vive. En otras palabras, la semana pasada y en la primera mitad del capítulo, Pablo estuvo enfatizando lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho por su gracia en Cristo. Él nos ha cambiado en un nuevo yo. Ya mi antiguo yo murió. Ahora vive un nuevo yo. Es algo interesante, por cierto, un paréntesis. Tú desconoces tu nuevo yo. Y tienes que empezar a conocerte a ti mismo en este nuevo yo. Y la Biblia da luz a cómo es este nuevo yo. Pero eso es lo que enfatizó la primera mitad del capítulo, la semana pasada. Ahora se enfatiza la responsabilidad nuestra. Dios hizo todo esto, pero la pregunta que Pablo pone es: entonces, ¿será que entonces ya no tenemos responsabilidad de vivir en obediencia? Es decir, la obediencia a Dios es un regalo de Dios, pero eso no excluye nuestra responsabilidad de esforzarnos diligentemente por vivir en santidad. Debemos consumir toda nuestra mente, alma, fuerza, corazón en vivir para Cristo, vivir vidas justas, vivir vidas santas, vivir vidas puras. Y el apóstol Pablo está tratando de llevar este otro énfasis ahora con esta metáfora de esclavos de Cristo. Debemos vivir como esclavos del amor a Cristo. Así que el día de hoy vamos a ser animados a vivir en santidad. Y el apóstol Pablo nos presenta tres cosas en nuestro pasaje. Primero, un dilema. Segundo, su solución. Y tercero, por último, nos dice cómo vivir de acuerdo a lo que aprendimos. Vamos a ver el dilema, la solución y la tarea que tenemos por delante como un nuevo yo que vive ahora como esclavo de Cristo, esclavo de la justicia. Entonces, primero veamos el dilema.
Versículo 14 y 15. Yo puedo resumir este dilema en esta pregunta que va a aparecer en la pantalla. ¿La salvación por gracia anula la responsabilidad de obedecer? ¿No? ¿Será que porque Jesús ya pagó todo, ya nos salvó, ya hizo todo por nosotros, será que por eso ahora ya no tenemos responsabilidad de obedecer la Biblia? Vamos a comenzar entonces con el versículo 14. La semana pasada terminamos con esta preciosa promesa. Dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Qué promesa de Dios para los cristianos? Si tú has sido convertido, si tú has nacido de nuevo, si tú eres ahora de Cristo, ya el pecado no puede gobernar tu vida. ¿Por qué? Porque ahora vive un nuevo yo y ese nuevo yo no es esclavo del pecado. El cristiano que vive por fe y por gracia no se entrega al pecado porque Dios ha hecho un milagro y ha matado su antiguo yo. Si tú eres cristiano, si tú eres un cristiano verdadero, el pecado no puede vencerte definitivamente como lo hacía antes. Eso no quiere decir que no pecamos. Eso no quiere decir que no vamos a fallar nunca. Pero quiere decir que ahora no puedes ser tu rey, tu gobernante. Tu estilo de vida va a ser marcada por tu obediencia y no por tu pecado. Y si tu estilo de vida es completamente siempre marcada por un estilo de vida de pecado, debes preguntarte si de verdad el Señor te ha salvado. Porque si tú dices que te ha salvado y tu vida vive en pecado, la pregunta es, ¿te ha salvado de qué? El pecado para el cristiano que ha nacido de nuevo, que es un nuevo yo en Cristo, es como un antiguo dictador. Aquí tenemos varias personas que vienen de países con dictadores, ¿verdad? Ahora, has venido, imagínate que en vez de llegar a Estados Unidos, saliste de la dictadura y llegaste al reino de Jesús, al reino de Dios. Y el antiguo dictador te amenaza desde lejos y dice, yo te voy a buscar y te voy a volver a regresar a mi dictadura. Ven acá y regresa. Pablo está diciendo, el antiguo dictador nunca logrará dominar tu vida, tu estilo de vida, porque ahora vives en el reino de Cristo y tu rey es invencible. Y te gozas diciendo, no puedes hacer nada contra mi rey. Ahora, ¿por qué Pablo está tan confiado prometiéndonos esto a los cristianos? De que el pecado no reinará sobre nosotros. Bueno, la respuesta de Pablo es porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa eso? Bueno, los mejores estudiosos bíblicos dicen que significa que no estamos bajo la antigua ley de Moisés, el antiguo pacto, que es bueno pero imperfecto, que nos decía que debíamos hacer pero no nos daba el poder para hacerlo. No estamos bajo el pacto en el que estábamos derrotados y en el que el pecado nos vencía constantemente. Estamos bajo la gracia, bajo el perfecto pacto, el nuevo pacto de Jesucristo, donde Dios cumple sus promesas. ¿Cuáles promesas? Bueno, las promesas que Dios había profetizado a través de Jeremías, Isaías, de que vendría un nuevo pacto, vendría una nueva época en el que Él purificaría a su pueblo, en el que Él escribiría su ley en nuestros corazones, en el que Israel ya no sería un hijo rebelde, sino que sería obediente. Y vivimos ahora en esa época, con esa gracia,
con ese Salvador obrando en nosotros. Por lo tanto, Pablo se goza en esa verdad. La semana pasada les dejé con esta ilustración de una vida sumergida en la gracia, en el que viene una ola de perdón, pero también una de santificación. Es decir, viene una ola en el que cuando fallas dice, vives en el pacto de la gracia, estás perdonado, pero también viene otra ola que dice, ahora fortalécete y obedece, camina en rectitud. Arrepiéntete de lo que estabas haciendo y ahora ve hacia la voluntad de Dios. En ese pacto vivimos. Y Pablo dice entonces, ¿qué? Y presenta el dilema, el siguiente dilema. Ya que vivimos en esta realidad gloriosa, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Pecaremos? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya que en esta gracia, en este nuevo pacto, no podemos perdernos porque Él va a seguir obrando en nosotros, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el último día. Ya que en este nuevo pacto, en esta gracia en la que vivimos, no podemos ser derrotados, entonces, ¿vamos a vivir descuidadamente? Vamos a poner quizá algunas ilustraciones para entender este dilema. Pablo está diciendo, si ya Dios ha pagado la deuda, somos libres de nuestro antiguo amo, ¿podemos hacer el desorden que queramos? Si nuestro jefe ya no está, tú estás en el trabajo, estás en una compañía, estás en tu trabajo, y dice, mi jefe se fue y dijo que ya no vuelve. Si mi jefe ya no está, entonces, ¿podemos hacer el desorden que queramos? Si llévense las ventanas, ¿verdad? Llévense los floreros, llévense todas las cosas, el jefe ya no vuelve. Ese es lo que está haciendo Pablo, es la pregunta. Si tu antiguo jefe ya no está, entonces, ¿ya no debes trabajar con responsabilidad? Si la maestra renunció el día de hoy en medio de la clase y se fue del salón, entonces ya vamos a poder vivir desordenadamente como estudiantes sin autoridad. Y esa es ahora nuestra vida, nuestro estilo de vida es, llegamos y no hay maestra en el salón de clases. O poniéndolo de una manera teológica, si Cristo ya completó por nosotros todo lo que necesitábamos para ir a una eternidad celestial con Dios, entonces ya no tenemos responsabilidad de esforzarnos en vivir haciendo buenas obras, obedeciendo a Dios, viviendo un estilo de vida de santidad y justicia. La respuesta de Pablo es, de ningún modo. Esa es la negación, en griego es la negación más alta que se podría decir. No, es lo que está diciendo Pablo. No nos equivoquemos, no malentendamos el evangelio de la gracia. La salvación sí es por fe, no por obras. Cristo lo hizo todo, pero los que han sido salvados también así son santificados y por lo tanto tienen un estilo de vida obediente, santa y justa. Ahora yo les confieso, hermanos, que no todas las personas, no todos los cristianos han sido capaces de entender ni el dilema ni la solución a este dilema. Yo tengo varios compañeros de estudio de teología del seminario que vienen a mi mente cuando pienso en personas que no entienden estas dos verdades, la salvación por gracia y la responsabilidad de ser santos. Primero, recuerdo a mis compañeros que eran más legalistas. Algunos compañeros enfatizaban la disciplina y la obediencia,
pero descuidaban o ignoraban el mensaje de la gracia de Dios. Muchas veces eso los llevaba a ser orgullosos. Muchos de estos compañeros terminaron siendo pastores. Y por eso uno se pregunta, ¿de dónde vienen los pastores? Bueno, de ser cristianos como ustedes son pastores. Y hay cristianos que entienden el dilema y la solución al dilema, y hay cristianos que no lo entienden y son inmaduros y no deberían ser pastores, por supuesto. Pero al no entender la importancia de la gracia, su enfoque se va hacia sí mismos. Y eso es lo que hacían los fariseos. Fíjense que los fariseos, Jesús no los regañó y los reprendió por obedecer la Biblia. Son muy obedientes, dejen de serlo. Jesús no les dijo eso. Porque Jesús les citaba la Biblia y les decía, ¿acaso no leyeron esto? ¿Acaso no entendieron esto? Dios dijo, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Dónde está la misericordia, fariseos? Jesús estaba citándoles constantemente mandamientos de la Biblia. Entonces, ¿cuál era el problema de los fariseos? Que para poder lograr vivir obedeciendo los mandamientos, debían cambiar los mandamientos y hacerlos alcanzables. Yo hago tal ritual, me visto de tal manera, me lavo las manos todo el tiempo. Esa era una de las cosas que hacían los fariseos. Y ya con eso, soy obediente. Y Jesús, tú no te lavas las manos. Le acusaron varias veces. Varias veces le acusaron de ese gran pecado de no lavarse las manos. Así eran mis compañeros. Vivían criticando a todo el mundo y pensaban altamente de sí mismos, pero no porque estaban obedeciendo la palabra de Dios, sino porque a sus propios ojos eran obedientes a la lista de mandamientos que ellos habían hecho. ¿Y cuál es lo peor de esto? Que lamentablemente no se gozaban en Jesús como suficiente Salvador. Más bien se ponían a sí mismos al lado de Jesús como compañeros en la obra de salvación, ¿verdad? Pero ese no es el único error. Hay un segundo error en el que puedes caer. Y es no ser legalista, sino libertino, ¿no? El libertinaje. Enfatizar la celebración de la gracia de Dios, pero desechar la importancia de la obediencia. El pastor Daniel y yo podemos recordar varios compañeros. Estudiamos juntos en Texas, que de repente decían, descubrí las doctrinas de la gracia. Gloria a Dios, qué bueno, porque la Biblia enseña que la doctrina de la gracia. Pero se volvían completamente descuidados en su forma de vivir, inmorales en muchos sentidos, porque vivimos en la gracia. Y aquella persona que está tratando de ayunar y obedecer es un legalista. Yo vivo en la gracia. Decían que si Dios quería que ellos no pecaran, eso es algo bastante interesante. Me encontré con esta situación una vez. De hecho, nos encontramos ambos en esta situación, Daniel y yo, hablándole a este compañero que estaba descubriendo la doctrina de la gracia. Y ya había empezado a comportarse muy mal, muy inmoralmente. Y hablamos con él y dijo, mira, Dios es soberano. Si Dios no quiere que yo esté haciendo esto, Él va a hacer algo para que yo no lo haga. Pero mientras tanto, Dios está en control. Entonces yo puedo seguir pecando porque Dios es al final el Dios que obra todo lo que quiere. Otra vez, esto es celebrar la gracia y desechar la obediencia. Ellos sospechaban de la disciplina que tenían algunas personas. Evadían
la rutina. Lo veían como peligroso, ¿verdad? Huían de las reglas y no les importaba mantener un buen testimonio ante la iglesia y el mundo. Así eran engañados por Satanás para entregarse a una vida de pecado, carnalidad, mundanalidad y vicios, todo enmascarado de una celebración de la gracia. Pero ¿qué es lo peor de este error? Que lamentablemente no se goza en tener a Jesús como suficiente Salvador. Más bien Jesús se volvía un boleto al cielo que realmente no cambiaba sus vidas y no los salvaba del pecado. El apóstol tiene una solución diferente. Pone ese dilema y ahora nos lleva a la solución. Y la solución del apóstol es afirmar y celebrar la gracia de Dios. Dios es el que hace la obra en ti, pero también animar a esforzarte para hacer el trabajo duro, que es un trabajo duro, de obedecer como un estilo de vida y vivir una vida santa. A tal punto que el apóstol Pablo dice estas palabras maravillosas. Miren lo que dice en 1 Corintios 15:10. Miren lo que dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos los apóstoles. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Vieron eso? He trabajado más que todos. Me he esforzado, he puesto trabajo duro, pero no yo. La gracia de Dios en mí. Y hay estas dos verdades coexistiendo. Vamos a aprender a pensar como Pablo. Veamos esa solución que él nos presenta al dilema. Y esta es la solución, y la quiero resumir también aquí en la pantalla. La solución la puedo resumir de Pablo, la puedo resumir en estas palabras. La gracia nos da un nuevo yo, que es esclavo de la justicia. La gracia nos da un nuevo yo, que es esclavo de la justicia. Mucho del malentender todo esto es creer que Dios nos perdonó y nos dejó así como somos, simplemente que ahora sin culpas. Yo soy igualito, pero sin ser condenado al infierno. De hecho, muchos de ustedes quizá han visto estos chistes o cosas que pasan en videos o en películas. Este asunto de que personas dicen: mira, si yo me voy al cielo voy a estar súper aburrido. En el infierno, donde hay fiestas y todo esto, y ahí es donde yo quiero estar, con los desobedientes, ¿verdad? Pero bueno, si Dios me lleva al cielo, ahí voy a estar bien aburrido yo. Hay muchos errores juntos ahí, demasiados. Pasaría todo el sermón hablando de todos los errores que hay ahí, pero yo quiero mencionar uno de ellos. Y es que si tú por alguna razón llegas a ir al cielo, no vas a ser tú. Va a ser tu nuevo yo. Tu antiguo yo, el que se goza en el pecado y le aburre Dios y Jesucristo, solamente tiene un destino: la muerte eterna, la condenación. Ese es el único destino. El cielo está lleno de aquellos que son como niños, de aquellos que han sido transformados con un corazón que se aferra al Señor Jesucristo, que tiene un nuevo yo y que se goza en Dios. La gracia nos da un nuevo yo que es esclavo de la justicia. Y el versículo 16 dice: ¿no saben ustedes
que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? En otras palabras, la entrega requiere obediencia. Fíjate, si tú te entregas a alguien como un esclavo, dices, yo voy a ser tu esclavo, ¿qué implica eso? Voy a obedecerte, ¿o no? Eso es lo que Pablo está diciendo, es muy sencillo. Sin embargo, hay muchas personas que no aplican esa misma lógica al cristianismo. Y dicen, no, yo entrego mi vida a Jesucristo, pero no voy a obedecerle. Jesús mismo dijo esto en Lucas 6:46. Dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Hace un tiempo atrás, aquí en Estados Unidos, se levantó un debate entre los cristianos que se llamó la controversia del señorío de Cristo. Y era una controversia de que algunos maestros estaban enseñando que una persona podía convertirse y hacer que Jesús sea su Salvador, pero no su Señor. Jesús es mi Salvador, pero no mi Señor. Y entonces uno como pastor a través de los años le animaba a los que ya eran salvos a decir, ahora te falta hacer que Jesús sea tu Señor y obedecerle, vivir vidas de obediencia. Mientras que el otro lado del debate decía, eso es ilógico. ¿Cómo Cristo va a ser tu Salvador, pero no tu Señor? ¿Cómo vas a entregarte a Cristo, pero no vas a entregarte a la obediencia de Cristo? Esa es la misma respuesta de Pablo en este versículo. ¿Ustedes no saben que cuando se presenta a alguien como esclavo, van a obedecerle? Ya sea al pecado para muerte o la obediencia para justicia. En otras palabras, tú solamente tienes dos opciones. Y yo sé que en nuestra época queremos sentirnos libres, que yo no tengo lealtad con nadie ni con nada. Yo soy independiente, autónomo, yo dirijo mi propio destino y construyo mi propio destino. Yo soy mi propio rey, mi propio señor, mi propio amo, mi propio Dios. Pero la Biblia tiene una noticia para ti. No, todos los seres humanos, creamos lo que creamos, somos criaturas dependientes. Solo Dios es libre en un sentido absoluto. Por lo tanto, solamente tienes dos opciones, solamente hay dos tipos de personas. Todos son esclavos, esclavos del pecado para muerte o salvados por Cristo y ahora en un nuevo yo se han vuelto esclavos de la obediencia para justicia, esclavos del amor a Cristo. Pero por gracia, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que se entregaron. Fíjate lo que Pablo está diciendo acá. Ustedes eran esclavos del pecado, todos los seres humanos éramos esclavos del pecado, pero algunos fueron convertidos. Ejercieron una fe viva que Pablo le llama obediencia de corazón. ¿Y qué obedecieron? Aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. La palabra doctrina significa enseñanza. Es aquella enseñanza del evangelio de Jesús. Ustedes se entregaron a esta enseñanza. Observen esa doble dinámica. Nosotros nos hicimos obedientes al llamado del evangelio, creímos en Cristo, pero al mismo tiempo Pablo dice que no fue nuestra obra y no lo logramos nosotros, más bien por la gracia de Dios fuimos entregados a este evangelio, dice el versículo 17. Ustedes fueron entregados y habiendo sido liberados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. De esta manera llegaron ustedes a la nueva vida en la que se encuentran, a esa nueva identidad como esclavos de Cristo. ¿Cómo llegué a ser un esclavo de Cristo?
Bueno, versículo 18 dice, habiendo sido liberados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Cuando fuiste salvado. Entonces, para resumir, ¿cuál es el dilema y la solución de Pablo del dilema? Bueno, el dilema es este. Si Cristo ya completó por nosotros todo lo que necesitábamos para ser salvos, entonces ya no tenemos la responsabilidad de forzarnos para vivir vidas santas. La respuesta de Pablo es esta. Sí deben esforzarse en vivir vidas santas. Porque al rescatarnos, Cristo no solo se volvió nuestro Salvador, sino también nuestro Señor y dueño. Y por lo tanto, ahora que nos hemos entregado a Él, tenemos la responsabilidad de vivir para Él. Ahora, la buena noticia de esto es que Jesús dice, mi yugo es ligero. Mi yugo es fácil, mi carga ligera, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Por eso puse el ejemplo del poeta. Quiere decir que esta forma de hablar de esclavitud es imperfecta. Porque el cristiano vive vidas de gozo. Y de hecho, esa es la santidad. Déjenme hacer un paréntesis aquí y ayudarles a entender un poquito de lo que la Biblia enseña sobre la santidad. Si tú odias al Señor y odias sus mandamientos y dices, bueno, voy a hacer esto porque pues, tengo que hacerlo, eso no es santidad. Lo que pasa con el ser humano es que somos pecadores y nuestro corazón se ha deformado. Les he dicho esto varias veces. Recuerden cuando ustedes se enferman. ¿Cuál es su comida favorita? Vamos a poner que es el salmón. Y siempre les encanta el salmón. Dicen, eso es lo mejor que yo pueda comer, el salmón. Y de repente se enferman terriblemente. Y le dicen, mi hijo, no has comido en 3 días. Mira, aquí te preparé el salmón. Y dice, yo no quiero ver eso. Tengo náuseas, de hecho. Pregunta, ¿qué pasó? ¿El salmón se volvió feo? ¿Ahora el salmón ya no es una comida rica? ¿Cambió el salmón? No. Tú estás enfermo. Y cambió tu gusto. Ese es el pecado. Dios no es el problema. Dios es deseable, precioso, atractivo, lleno, una fuente llena de deleites. Pero nosotros estamos enfermos. Nuestro corazón repudia a Dios y a su santidad. Y entonces, con esa ilustración y con ese entendimiento, viene la pregunta: ¿qué es la santificación entonces? ¿Comerme el salmón que no me gusta? No. ¿Me entienden? Esa no es la santificación. La santificación no es obedecer mandamientos que no quiero obedecer. Ahora te lo tragas, dice. Vivo vidas santas, ¿no? No. La santificación es Dios haciendo un milagro en nuestro corazón, uniéndonos a Cristo, muriendo al antiguo yo, ahora tiene un nuevo yo, sanando nuestro apetito espiritual, y ahora me vuelve a gustar el salmón, que nunca tuvo un problema, me sanó. Eso es la santificación. Por lo tanto, la analogía del esclavo es imperfecta, y Pablo lo reconoce en el versículo 19. Porque el esclavo tiene que hacer todo, y la mayoría de las cosas no quiere hacerlas.
Pero nosotros somos esclavos del amor. Vivimos haciendo lo que más deseamos hacer, vivir para Cristo, vivir para su gloria, obedecer sus mandamientos. Jesucristo mismo dijo eso, ¿no se acuerdan? Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Eso dijo Jesús, y nosotros somos conformados más como Jesús. Y decimos, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de Dios, obedecer sus mandamientos. Esa es la solución de Pablo. Y si lo pudiera resumir en una sola frase, es esto: nuestro nuevo yo es un esclavo de Cristo. Por lo tanto, vivamos vidas santas según nuestro nuevo yo, entregándonos a Dios cada día. Nuestro nuevo yo es un esclavo de Cristo. Esa es la solución de Pablo. Muy bien. Ahora que sabemos que en el nuevo yo seguimos teniendo la responsabilidad de vivir para Cristo, de vivir en obediencia, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos lograrlo? Y esta es la parte más práctica, ¿verdad? Terminamos con el punto 3, la tarea que tenemos por delante. ¿Cuál es la tarea que tenemos por delante? Tú y yo como cristianos, todos los cristianos a través de las épocas, ¿cuál es la tarea ahora que Dios nos ha hecho una nueva criatura, un nuevo yo que es esclavo de Cristo? La tarea es esta: aprendamos a vivir en santidad según nuestro nuevo yo. Como les estaba diciendo, nosotros hemos nacido de nuevo y no nos conocemos. Y se los aseguro, no vamos a lograr conocernos a nosotros mismos en este nuevo yo por completo en esta vida, porque es bastante imperfecto incluso, hasta que Cristo venga y veremos completamente quiénes somos en Cristo. ¿Quién es este nuevo yo en Cristo? Es glorioso. De hecho, si ustedes van, esto no está aquí preparado, pero si ustedes van a 1 de Juan capítulo 3, ustedes van a ver esto que les estoy diciendo. 1 de Juan capítulo 3. Mira lo que dice, versículo 1 al 3. Miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Este nuevo yo conocemos un 1% de lo que Dios nos ha hecho en Cristo. No se ha manifestado lo que haremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esa esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo aprendemos más a vivir en santidad según este nuevo yo que Cristo ha creado para ti? El antiguo yo murió, no puede volver a vivir. Y quiero recordarte eso, porque va a haber momentos en el que vas a dudar esto. Si llegas a pecar, Satanás va a venir a susurrarte, ¿sabes qué? Regresaste al antiguo yo. Y la Biblia dice, eso es imposible. Aun cuando pecas, experimentas ese pecado en el nuevo yo. ¿Y sabes qué? El nuevo yo lidia con ese pecado diferente. Ahora lo odia, lo aborrece, se arrepiente de él y abraza a Cristo otra vez. Por lo tanto, eres invencible. El pecado no puede dominarte. La gracia te sostiene. Vamos a aprender 3 cosas para llevar a cabo la tarea de la santificación y terminamos. Primero, aprendamos lo que significa ser un esclavo de Cristo. Segundo, aprendamos cómo se hace. Y tercero, vamos a aprender
vamos a aprender algo tercero. Primero, aprendamos lo que significa. ¿Qué significa? Bueno, versículo 19 dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Es decir, la metáfora de la esclavitud es imperfecta y puede ser difícil de entender, pero esta metáfora nos da a entender algunos elementos esenciales que Pablo quiere que tengamos. Si no, no lo hubiera usado. Es útil, pero es imperfecta. Pero es útil. ¿Y qué nos revela? Bueno, ¿qué significa ser esclavo de la justicia? Bueno, ser un esclavo puede significar muchas cosas. Yo he meditado en 3 cosas. Ser un esclavo de la justicia en Cristo, ¿ok? Primero, significa, vamos a decir las 3 cosas: fe, entrega y obediencia. Fe, entrega y obediencia. Primero, ser un esclavo de la justicia significa que es una realidad espiritual que tú vives, no terrenal. Por lo tanto, lo primero que significa es que eres leal ahora a una identidad cristiana. ¿Ok? Eso es lo primero que significa. Has conocido la salvación de Jesús. Te has entregado a esa salvación. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que lo primero que significa ser esclavo de Cristo es que es una realidad espiritual, que se obtiene por fe y se vive por fe. No es algo nomás material, terrenal, físico. Segundo, implica una entrega. Un esclavo de Cristo, según el texto, es alguien que se ha entregado a Él para ser su esclavo. Entonces es voluntario, hay una entrega a un Señor. Ser un esclavo de justicia significa entregarnos completamente a Cristo y a sus intereses y abandonar nuestra lealtad a nosotros mismos y a cualquier otro que no sea Dios. Tercero, significa obediencia. Por definición, un esclavo obedece. Ser esclavo de la justicia significa estar comprometido a un estilo de vida santa, pura y agradable a Dios, no dependiendo de tus preferencias personales, sino de los mandamientos del Señor. ¿Entiende esto? Tu obediencia es obediencia ¿a qué? A los mandamientos del Señor. Un esclavo obedece ¿a quién? A su amo, a su Señor. Tú como esclavo de Cristo obedeces ¿a quién? A Cristo. Entonces, esto te ayuda a entender la importancia de la Biblia, ¿no? Porque ¿cómo vas a saber lo que te ordena Cristo? Hay cada falso profeta, falso maestro y falso apóstol que está diciendo por ahí, eso es lo que dice el Señor, esa es la voluntad de Dios, así dice Jehová, ¿sí o no? Entonces tú tienes que discernir cuál es un verdadero mandamiento de Dios, cuál es la verdadera voluntad de Dios. ¿Y cuál es un falso maestro tratando de desviarte? O incluso tus propias ideas. No, yo soy un esclavo de Cristo, no mío ni de falsos maestros. Por lo tanto, aprende lo que dice la palabra. Versículo 19 continúa. ¿Cómo se hace? Aprendamos cómo se hace. Dice, porque de la manera que ustedes se presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. ¿Cómo se vive según este nuevo yo? Bueno, la respuesta de Pablo no es un misterio increíble, una revelación del cielo. Fíjense lo que está diciendo Pablo en este versículo 19. Pablo está diciendo, no es nada extraño. Pablo está diciendo, ustedes ya saben lo que es vivir en esclavitud al pecado. Ustedes ya saben la experiencia de una dinámica de vida que sirve con diligencia al pecado. No tenían que preguntarse 2 veces antes para mentir, seguir sus lujurias, poner sus facultades al uso del pecado.
¿Cuántas veces ustedes naturalmente codiciaron lo del prójimo, odiaron, insultaron, mintieron, blasfemaron? ¿Cuántas veces cometieron inmoralidades? Ustedes saben lo que es vivir como esclavos a algo. Ahora vivan con esa misma diligencia y constancia, pero a las buenas obras, a la justicia, al Señor, a la santidad. Eso es lo que dice Pablo. El único mandamiento que vemos en el versículo 19, en todo el pasaje, es en el versículo 19, que dice: presenten sus miembros, sus facultades, como esclavos a la justicia. Esa palabra miembro significa las facultades, todas las facultades que tenemos. Y yo quiero que te preguntes en esto. Examina tus facultades. ¿Cómo las estás usando? Y yo quiero que termines con esto práctico, ¿ok? Esta es la tarea. Ya vimos el dilema, ya vimos la solución, este nuevo yo. Ahora, ¿cómo puedes crecer en vivir en esta obediencia? Bueno, aquí está el mandamiento. Entrega tus facultades, presenta tus facultades como esclavo a la justicia. Vamos a ver por la facultad de la vista. ¿Qué están viendo tus ojos? ¿Están viendo violencia? ¿Inmoralidad? ¿Están viendo blasfemias? ¿Desnudez? ¿O estás viendo la pureza de la palabra de Dios? ¿La belleza del mundo que Dios creó? ¿El rostro de tus amigos? ¿El rostro de tus hijos? ¿Los ojos de tu esposa, de tu esposo? ¿Eso es lo que están viendo tus ojos? ¿O qué están viendo tus ojos? ¿A qué los estás entregando? ¿Qué está diciendo tu boca? ¿Tus palabras están llenas de críticas, de blasfemias, de irreverencia ante Dios, de burlas? ¿Está tu boca llena de palabras de sarcasmo, de cinismo, de malas palabras, vulgaridades, de engaño? ¿O palabras de verdad, de ánimo al desanimado, de consuelo y fortaleza al decaído? ¿Estás hablando palabras de amor a tus hermanos de la iglesia, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos? ¿Palabras de amor a tus familiares, a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos? ¿Son tus palabras duras o dulces? ¿Palabras que destruyen y desalientan o palabras que edifican? ¿Qué estás haciendo con tus palabras, con tus ojos? ¿Qué estás haciendo con tus manos? ¿Qué estás haciendo con tu dinero? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con tu mente? Vivir como esclavos del Señor Jesucristo no es nada extraño y tampoco es nada místico. Hay personas por ahí que creen que vivir para Cristo significa temblar, caerse al piso, decir toda clase de incoherencias, comportarse excéntricamente. Mientras más excéntricamente, más vives para Cristo. Eso no es cierto. El apóstol Pablo nos está diciendo en este versículo 19 que es algo bastante común. Es ver un mandamiento y obedecerlo. Lee sus mandamientos y obedécelos. Lee sus mandamientos y obedécelos en el poder del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo les doy, ámense los unos a los otros. Jesús dijo: ustedes han oído, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. Ustedes han oído que no jurarán falsamente, sino cumplirán sus juramentos. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, dice Jesús. El que hable, hable sí o no, porque lo demás procede del enemigo. Lee el mandamiento y obedécelo. Jesús dijo: cuando oren, no sean hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos.
Tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Lee el mandamiento y obedécelo. Cuando oren, no usen repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. Jesús dijo: no acumulen tesoros para sí en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, donde ladrones penetran y roban. Acumulen tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Jesús dijo: no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los demás será añadido. Un intérprete de la ley le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios. Escucha el mandamiento de Jesús, de tu Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Escúchalo, escucha el mandamiento y obedécelo. El apóstol Pablo también nos menciona qué significa vivir para Cristo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Pablo dice: sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. Todo esto Pablo dice en 1 Corintios 13. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. A ese estilo de vida es el que debemos entregarnos como esclavos de Jesucristo por amor, como hijos de la justicia. Y yo les digo, hermanos, ¿acaso ese no es un llamado precioso? ¿Acaso no es deseable vivir de esta manera? En conclusión, si tú no te has vuelto cristiano y viniste a visitarnos el día de hoy, bienvenido. Pero yo quiero hacerte una invitación. ¿Te comprometerías el día de hoy a dejarlo todo atrás y comenzar una nueva vida entregado a Cristo hoy? ¿Aceptas hoy mi invitación de volverte discípulo de Cristo, poner tu fe en Él como Salvador y bautizarte en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Confiando en la promesa de que si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo y Dios hará un milagro en tu vida y tendrás un nuevo yo y vivirás para Él. Y si ya eres creyente, si ya eres de Cristo, te comprometes hoy ante Dios a cortar decisivamente con tus pecados y ofrecer tu vida para Jesús como un esclavo de la justicia, a dejar tus pecados atrás. Como Matthew Henry dijo: ¿qué puede ser un motivo más fuerte contra el pecado que el amor a Cristo? ¿Pecaremos con tanta bondad, contra tanta bondad y tanto amor? ¿Acaso no vale Cristo más que todo lo que estás reteniendo en tu vida? ¿Acaso no es
Cristo suficiente Salvador? ¿Acaso no es su crucifixión suficiente para que entregues tus pecados y tu vida a sus pies? Yo quiero que todos salgamos de aquí, todos, con un anhelo ferviente, con ánimo y fortalezas de decir: yo quiero, afirmado en la gracia de Dios, esforzarme con todo lo que tengo, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, a obedecer a mi Señor y vivir como un esclavo de la justicia. Dile al Señor: aquí está mi vida, haz con ella como tú deseas. Escribe mi historia, dirige mis acciones diarias y que mi vida entera sea una santa llama que arde para la gloria de Dios y se consume para Jesús. Porque Dios dijo en Jeremías 29:13: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Vamos a orar. Señor, te pido que tú uses tu palabra, Señor, para animar a toda esta iglesia a vivir vidas santas, a arrepentirnos de nuestros pecados, a gozarnos en la gracia salvífica que tú nos has dado en Cristo, cómo tú nos has cambiado, a gozarnos en la verdad de tu palabra, pero también, Señor, a ser serios en la obediencia a tus mandamientos, a ser diligentes, a abandonar nuestros pecados hoy ante tu altar, ante la cruz, ante tu gracia, ante tu palabra predicada. Abandonar nuestros pecados hoy y entregarnos por completo a ti como esclavos de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.